En las tres partes en las que lloré en I'm Still Here, lo hice porque me acordé de esa frase, esa canción de Mercedes Sosa. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Que dice, es un monstruo grande y pisa fuerte. Y puede sonar súper clichésudo, pero es que ese monstruo de I'm Still Here, pues pisó a todo un país, pero no detuvo a Eunice, que es la protagonista, para conseguir lo que ella buscaba y que era justo. Y era que el Estado brasilero reconociera que asesinó a su marido. Mi marido está en peligro. Todo el mundo está en peligro, Eunice. I'm Still Here es una película que nos recuerda que los monstruos del fascismo y de las dictaduras siguen igual de vivos que hace 50 y 60 años. El hombre más rico del mundo, ese que compró Twitter por $44.000 millones para ayudar a su amigo a ganar la presidencia, ahora se dedica a hacer saludos fascistas en público. Y están listos a atacar si damos por sentado lo que tenemos y que cosas como las que sucedieron a los Paiva y a las 20.000 personas más en Brasil que sufrieron por las desapariciones de la dictadura militar, pues que no nos van a pasar a nosotros. Avanza Gendarmería Nacional, lo que veíamos recién era Policía Federal Argentina, ahora está avanzando la Gendarmería Nacional. Esta es una historia real de Eunice Paiva, la esposa de Rubens Paiva, un excongresista brasilero que es desaparecido por la dictadura más larga de Latinoamérica porque duró 21 años. Rubens no vuelve y ella dura décadas pidiendo que el Estado reconozca qué pasó. Se volvió abogada, activista de derechos humanos, especializada en la población indígena y fue asesora de muchas entidades como el Banco Mundial y la ONU para ese tema. Ella fallece en 2018, pero años antes ya había logrado que el Estado le reconociera lo que hizo. Entonces hoy vamos a hablar de I'm Still Here con spoilers y también con una moraleja clave, y es que abajo el fascismo y las dictaduras. No seas fascista, eso es malo. No seas hijo de puta. Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Noto asustado. Bankruptcy! This is personal. Esto es personal. Hola Diego, ¿qué más? Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas cada vez más personal, porque cada vez nos tocan más este tipo de historias, como que cada vez las sentimos más cerquita. Y esta semana les compartí a ustedes en un grupo que tenemos interno un carrete que publicaba BBC Mundo sobre un poco como haciendo un análisis, bueno, pues es el desglose de una historia que hacen ellos alrededor de Trump y de cómo pues desafortunadamente en los Estados Unidos ahora como que se respira también ese ambiente que usted mencionaba hace unos instantes en su editorial. Y siento que lo curioso de todo esto es que nosotros llevamos hablando de este tema de que llega esa sombra de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que está sucediendo en Venezuela o de lo que ha pasado en otros países con regímenes autoritarios y terminó llegándole, fue al país que de pronto no menos pensaba que iba a llegarle. Pero tal vez por eso es tan importante esta película en estos momentos y qué bueno que al final, en medio de todo lo que hablamos en el capítulo anterior, pues la academia en este caso le da protagonismo a una historia que valía la pena y que merecía toda la atención que tuvo y que ha tenido y que pues ojalá siga teniendo. Entonces pues gracias por el saludito. ¿Qué más, Tati? Todo bien, todo bien. Esta es la película que su merced le tenía más ganas, ¿no? Sí, por ahí había visto a Paula Recuil, ¿cómo se pronunciará el apellido de ella? Tengo que escribirle alguna vez y preguntarle eso, que ella, previo como que arrancara toda la temporada de premios y apenas la estrenaron en el país, dijo, esta sí que es una película urgente, importante y de las mejores de temporada, vale la pena que se la vean. Venía sonando bastante también la actuación de su protagonista. Hablaban mucho también de el trasfondo de la misma historia y pues en medio de lo que fue la controversia de Emilia Pérez, pues muchos le estábamos haciendo fuerza sin vernos. Pues se veía como una película mucho más seria, claramente. Y lo es. Y lo fue.
Y lo es, sí señora. Entonces, pues, qué rico que la haya podido ver, que se la vio en cine. Sí. Qué chévere. Qué chévere porque a mí me tocó, pues, me tocó no, pues fue más como que quiero vérmela antes de los Oscars, sí o sí, quiero vérmela y montaron una versión en Stremio que desafortunadamente no es de súper buena calidad, pero se deja ver y creo que en cine uno hubiera conectado mucho más, pero la sentí y pues al final se despide uno de la película triste, bien triste. De acuerdo, de acuerdo. Hay una cosa con la película y voy a empezar con mis preguntas. Y Hágale. es que siento que uno de los logros de la película es que es una película muy sobria. Es decir, nosotros nunca vemos es una película sobre una dictadura, pero nosotros nunca vemos escenas de torturas o digamos, de una violencia física extrema sobre los militares, sobre la población civil, sino que es un miedo permanente y es como un estado permanente de miedo y de zozobra y que todo se va haciendo como más oscuro y más difícil de respirar para la familia cuando empiezan a ser acechados por los militares. Mm. Y creo que ese es un gran logro, me pareció a mí, pero le quería preguntar qué escena le impactó de la película en medio de esta sobriedad de no mostrarnos o de no ser explícitos con una violencia que seguramente para el público latinoamericano pues la conoce y la ha visto porque de una u otra manera el continente ha estado atravesado por dictaduras, autoritarismos, conflictos armados, etcétera. Hay dos escenas que a mí se me quedaron mucho. La primera es estando ellos en la playa y es prácticamente que el póster de la película, Sí. que es cuando todos están como súper felices, contentos en la playa, se van a tomar una foto, están en el cumpleaños de una de las hijas del La personaje al despedida de que la pelada que se va para Londres. sí señora, sí, tiene toda la razón. Y al final la única que como que está pendiente de lo que le está pasando eh, o de lo que está sucediendo alrededor bueno, en este caso en Brasil, pareciera ser la mamá, que es el personaje en este caso de Fernanda Torres, ¿no? Y Ujú. mientras todos están viendo a la cámara, ella está viendo es que van pasando como unos Pasan unos convoys camiones. Ah, de los militares y es como si ella fuera la única consciente que el peligro está cerca. Y eso me ujú. parece muy diciente y como que yo no entendía el póster hasta que no veí la película. Y una vez visto la película como que uno dice, joder, se acerca algo y lo que usted dice es muy cierto, ¿no? La película en ningún momento es explícita, nunca Mm. nos muestra una violencia fuerte en contra de alguno de los personajes, nos sugieren muchas cosas que me parece que también es un gran logro del director. Eh, lo que escucha ella cuando es encarcelada o Sí. sí, en contra de su voluntad y sin deber absolutamente nada contra la ley, cuando la torturan a ella y ella escucha las voces, todo lo que sucede, pero esa escena me parece muy diciente porque al final creo que habla de muchas cosas que dentro de este ambiente de zozobra e incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país, que vivimos por cuenta de lo que pasa con nuestros vecinos del norte, por cuenta de lo que puede llegar a suceder en los diferentes frentes o guerras que están abiertos en estos momentos en el mundo. Y es como esa tensa calma, esa ansiedad que le da a uno todo lo que viene sucediendo, sobre todo nosotros que por ser periodistas, afortunado o desafortunadamente tenemos que estar respirando las noticias que pasan en Colombia y en el mundo, ¿sí? Entonces, esa me marcó fundamentalmente. Y la otra, bueno, pues es que yo creo que hay varios momentos, pero la llorada de ella cuando le cuentan lo del marido y recién entra la hija, que ella tiene que como que mantener una compostura para poder darle manejo a la situación en su casa, me dolió mucho Mm. porque era un poco como ver qué hubiera pasado si de pronto mi mamá hubiera estado en una situación así.
o qué hubiera pasado si de pronto a uno le pasara algo y el tipo de manejo que le da, eh, y sin ir lejos, de pronto el mismo manejo que uno intentó darle a una situación como lo que nos pasó en la pandemia, en donde había momentos duros, en donde yo podía reaccionar bien para que mi chica estuviera bien, y había momentos duros en donde mi chica tenía que reaccionar bien para que yo estuviera bien. Entonces como que esas cosas se me quedaron ahí de fondo, pensando que todavía hay muchas escenas más que se me empiezan a aparecer, pero pues seguramente usted también debe tener algunas que tocaron y que dolieron. Uy, sí, total, total. Pero antes de seguir, solo una cosa, y es que Fernanda Torres decía que el director, que es Walter Sales, cortó todas las escenas en las que ella lloraba profundamente en la película, Ujú, porque el hijo en la vida real de la familia Paiva, uno de los 5 hijos, ujú, que es el pelado, que se llama Marcelo Rubens Paiva, eh, que escribió el libro del cual está basada la película, había ujú. dicho que su mamá nunca lloró enfrente de ellos y que Sí. siempre fue muy contenida con sus sentimientos, tal y como Fernanda Torres lo hizo en la película. No, pues hubo 3 escenas que a mí me impactaron mucho. Una es cuando matan al perro, Mm, hijueputas. Entonces al mm, perro lo estrellan, nos dejan muy, pues digamos, como muy evidente en la película que fueron los militares que los estaban vigilando ya cuando Rubens había desaparecido. eh, y lo estrellan y lo dejan ahí tirado en la calle. Cuando lo entierran, ahí me pareció muy doloroso porque era como si fuera también el duelo que ellos estaban pasando por la pérdida de su papá, pues que se veía enterrar al papá. en la presencia del perro. Mm, La otra también que me pareció muy dura es cuando ellas deciden irse a Sao Paulo, viven en Río de Janeiro, en una casa divina, muy cerca al mar, en Copacabana. Se notaba que era pues una familia que tenía como, digamos, era una familia de clase alta. Y creo que hay una escena en donde uno de los colegas le dice pues al personaje de Fernanda Torres como los que podemos seguimos haciendo cosas. Y no es nada, nunca es nada malo. De hecho, queda implícito que a Rubens lo detienen es porque él simplemente llevaba cartas de exiliados a sus familiares. Y cuando se van, la hija mayor empieza a filmar como los vecinos se despiden y cómo ellos se van y como que dejan todo botado, y esa sensación de tener que desplazarse, de tener que irse porque ya no pueden vivir ahí, pues obviamente porque se cortó la única persona que proveía para la familia seguramente. Digamos, como esa sensación de destierro y desarraigo me parece muy profundamente conmovedora. Y la última que me impactó mucho fue el final, ya cuando todos los hijos ya están muy grandes, mm, ya Eunice, que es nuestra protagonista, pues ya es muy mayor. De hecho ella sufre Alzheimer, entonces ya ella pues está en un estado, está bien, pero claramente pues ya no es la sí. persona que era antes, y al final todos en la foto sonríen, como ella siempre decía que sonrieran en las fotos. Entonces Mm, eso me pareció que ahí resumía también de que ellos seguían ahí y de que permanecían, como esa sensación de resiliencia y permanencia me pareció muy poderosa, que también me parece que es un logro de la película, y es mostrarlos siempre como una familia muy fuerte y nunca sí. como una víctima. eh, claro que Como esa dolor, víctima es pues la no sé si distinta, dolorosa sea la pero si palabra, no, pero, o sea, como que uno los vea en la mala, o sea, siempre uno de alguna manera como que siente que siempre el sí, hay una sí, sí, dignidad sí. que creo que es permanente y que es permanente en todas las víctimas de todas las violencias que han ocurrido, y que siempre se ha mostrado, o mejor dicho, hay una preconcepción de víctima de una persona pobrecita, disminuida, por Sí. debajo, no sé qué, pero siempre eh, Siempre la mamá lo estuvo en una- alto, ¿no? Hasta hay cuando les una toman la dignidad. foto. Sí, cu- exacto, cu- es una dignidad que se mantiene mm, como de men, no, o sea, aquí también sonreímos y aquí pasamos nuestros duelos y aquí permanecemos, sí, y esto no nos va estamos a vivos, sí. acabar, estamos Sí. vivos. Usted me hizo acordar me hizo caer en cuenta de algo que yo no, la verdad, no tenía presente, y es la escena del perro, que es dolorosísima porque, pues, ahora que caigo en cuenta, y esto no lo sé por el director, la verdad, no sé si de pronto el director la estaba
o lo hizo intencionalmente así, o el escritor en su momento, pero cuando usted menciona el entierro del perro, me parece que es tal vez el momento en el que dentro de la misma película nos están diciendo que el papá se murió, ¿no? Que lo mataron ellos. Y Sí. puede ser algo que tenga mucha relación, que tal vez en ese momento es cuando la misma dictadura decide acabar con la vida de este señor. Y lo otro es cuando está la mamá de Fernanda Torres haciendo el papel de ella, de Fernanda Eunice Paiva, Montenegro, sí. Fernanda Montenegro, frente al televisor. Sí. El momento de lucidez que tiene es cuando nombran al esposo. Ahí se le ve como que ella vuelve, ¿no? Y me parece Sí. que es una actuación tan sutil, pero tan buena, tan tesa, transmite Sí. tanto en un momentico que lo conmueve a uno y uno dice, joder, parce. Todo lo que le quitaron, todo lo que les querían quitar y que realmente, pues, esta vieja no dejó No que les les quitaran, ¿no? Exacto, sí, total. Total, que creo que eso también es como la fortaleza de la película, es que nuevamente siento que tiene un tono muy sobrio para contar las cosas, sin ir en el amarillismo, sin caer en el victimismo, como en Sí. esta explotación de la tristeza, sino que esa forma en que se muestra el duelo del miedo y la resiliencia es muy poco obvia y digamos, de hecho, las escenas en las que las niñas, por ejemplo, lloran, la única en la que realmente se muestra como una cosa así muy dura es en la escena del entierro del perro. Sí. E incluso ella es a ella se descompone un poco cuando va y les grita a los militares que la siguen persiguiendo después de que ¿Dónde está secuestraron el a su marido? marido, que la secuestraron a Ujú. ella, a su hija. Yo realmente tenía mucho miedo de que a la hija le hubiesen hecho algo, pero llevaron una niña, pues que como de 15 años. Y cómo los perfilan, ¿no? Cómo perfilaron a la hija, Mm, que ella después empieza a ver de nuevo las fotos y que ya ve a la hija y pregunta por la hija y no le dicen nada. Pero también me llama la atención que en medio de todo lo que sucede y todo lo que hace una dictadura hay humanidad dentro de los mismos victimarios. Y se lo digo porque me llamó la atención el gesto muy corto, pero que tiene uno de los guardias de ella cuando le ujú, dice, solamente quiero decirle que yo no estoy de acuerdo con esto. sí, Y que ella como que también lo entiende y es un poco como que en medio de esta mierda me toca hacer caso. En medio de todo lo que sucede, yo eh, como que mire que hay una, no sé si usted la ha visto, creo que no. Hay una serie que hacen sobre Christian Dior en Apple. ujú, No me recuerdo el nombre ahorita, pero hay una frase que dice el protagonista que hace de Christian Dior y es con esa serie me enteré de muchas cosas y la forma como Coco Chanel es representada y más o menos le dicen a uno, esta vieja pues tuvo nexos con los nazis y más o era menos, nazi, sí, o algo así, ajá, o espía o algo así, sí. sí, más que espía, digamos que creo que ahí está el tema del trasfondo de lo que yo le quiero comentar y es, le preguntan precisamente a Christian Dior en esta entrevista o en este panel que estaba haciendo donde le estaba mostrando, le estaban haciendo como un poco el homenaje a su vida. Dice que qué opinaba de lo que se había conocido de Coco Chanel, de no sé qué, dice más. Y el tipo dice, cuando estábamos ahí en la guerra, cuando estábamos en medio de todo este sometimiento, cada uno de nosotros hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Y eso es un poco lo que a uno le dicen los mismos psicólogos cuando están analizándole a uno o le están ayudando a procesar a uno la forma como uno actúa en el pasado, como actuaron con uno en el pasado y la forma como uno reaccionó. Son las herramientas que tenemos, son los medios que tenemos para sobrevivir. Y me quedaba sonando mucho esa relación del guardia y lo que le decía al personaje de Fernanda Torres con el hecho de lo que implica también ser un victimario y que muchas veces no entendemos cómo alguien es capaz de hacer esto, cómo gente sigue validando esto, por qué lo siguen apoyando, no sé qué decirse más. Y todo esto me ha resonado mucho porque me he encontrado historias en los últimos días en donde me cuestiono también mucho el tema de la cancelación, el tema de lo que ha sucedido con diferentes personalidades.
y se lo voy a hilar con otra cosa ya para poderle cerrar el punto porque creo que me estoy extendiendo. Imagínense que el New York Times sacó un podcast hace poquito sobre una biopic, no, un documental que hicieron sobre Prince que no se va a poder ver al público. No lo he escuchado, sí, no lo he escuchado, pero ahí lo tengo para escucharlo, sí. Y el director, que es el mismo que se ganó el Oscar por el documental que hizo de O.J., en medio de su frustración, contestaba a lo injusto que es el hecho de que en este caso, pues la familiares y abogados de Prince que lo acompañaron cuando, como en la década de los 90, decidieron que la versión que él había hecho tenía que cortarse a 3 horas y que tenía que quitarle un poco de cosas. Y el tipo decía, nosotros tenemos que entender que parte del arte que hicieron estos personajes lo hicieron fue por el trasfondo, por lo que sufrieron, y que todo eso ha tenido unas consecuencias dentro de su vida. Y que lo que tenemos que ver también acá es que en vez de mitificar a un personaje y exigir un moralismo al 100% de las personas, tenemos que entender que somos seres humanos y que nos equivocamos y que estamos llenos de errores, llenos de matices. No somos una paleta en blanco o en negro, es una paleta de grises, que algunos son más claros y otros son más oscuros, y tal vez ese ha sido el problema de idealizar personalidades, líderes políticos, en medio de todo esto, no entendernos como personajes que nos podemos equivocar y las mismas personas que cometen este tipo de cosas, tal vez en parte las cometen es precisamente por esa grandiosidad que muchos de nosotros como seres humanos les hemos puesto a estas personas. Entonces, como que ese sentido de lo que mencionaba, y que es una escena muy tonta, pues Tatiana, pues muy tonta no, sino muy corta. Sí, no, es de 30 segundos, sí. Me dejaba pensando mucho eso, y lo he pensado mucho en estos días, también por cuenta de cómo actuamos frente a todo este rollo de la cancelación o esta búsqueda de un moralismo del 100% o esta idealización que hacemos de personajes, como en su momento sucedió con el expresidente Uribe, como sucede en estos momentos en los Estados Unidos con Trump, como sucede con el presidente Petro, como sucede con tantas figuras, sean políticas o sea del espectáculo, y no somos capaces de ver racionalmente lo que está sucediendo en esos escenarios. Sí, yo creo que eso es como por niveles, o sea, una cosa es que te lo diga un soldado que seguramente si no hace lo que tiene que hacer lo van a matar. Otra cosa es Elon Musk haciendo saludo nazi, que tiene todos los recursos del mundo. Entonces, como que sí hay niveles de niveles. Claro, Entonces, total. Nada, pero que se tal pudran vez los vale la pena fascistas, que como coman entender mierda. por qué, ¿no? De dónde vienen las cosas, ¿no? Que es de pronto lo que muchas veces, sin ir al punto de validar comportamientos, necesitamos entender, y lo hemos hablado en estas películas también, ¿no? Creo que en otro momento también por ahí lo mencioné yo, pero sí, bueno, eso es lo rico también de las películas, ¿no? Cómo nos ponen a pensar, o en lo que nos ponen a pensar. Yo estoy completamente de acuerdo en entender sin validar, que creo que eso es como muy, muy obvio y todo eso, pero sí creo que hay unos niveles de corresponsabilidad. Es muy diferente la responsabilidad que tiene un pobre soldado que solamente está siguiendo unas órdenes para sacar a una persona, y seguramente se lo dijo a todos y seguramente había unos pequeños momentos de humanidad que me parece que también está muy bien en la película, que nunca nos muestren como al jefe de la dictadura, como al jefe militar de la dictadura verdugo, o algo así, el verdugo, nada de eso, sino que esto es una cosa que le ocurre a gente real y que por eso atraviesa, y como que ese monstruo atraviesa a todo el mundo de una u otra manera. ¿Y cómo se normaliza, no? ¿No le parece muy curioso eso? ¿Cómo nos habituamos a ese tipo de escenario? Es un país que vivía en una dictadura, duró 21 años, fue la dictadura más larga de Latinoamérica. 21 años, entonces tenían que seguir. De hecho, hay una escena cuando ella recibe por fin el certificado de función de su marido por parte del Estado brasileño, que es en el 95, que hay una periodista que le pregunta, después del regreso a la democracia, que había ocurrido solamente 9 años antes, después del regreso a la democracia, 10 años antes, perdón, y la periodista le pregunta, después del regreso de la democracia, ¿no cree que hay cosas que son más importantes en este momento? Y la vieja le dice, no. Pero se lo dice básicamente como con lo que tenemos una suavidad, como con una dignidad, sí, como diciéndole sin sentirse atacada lo más importante es la
búsqueda de justicia para no repetir los horrores que estamos repitiendo. Entonces también ahí lo ato, por ejemplo, a lo que vemos ahora de las olas de fascismo y nazismo, porque eso es lo que sucede y esas son sus palabras. Y es como o sea, hemos durado 100 años repitiendo las mismas historias, pero porque se tienen que repetir y porque la justicia tiene que llegar en forma de memoria. No hay ausencia más difícil que la que no se puede explicar. Y esta familia duró como muchas, 20.000 familias en Brasil, pero pues muchísimas más en el mundo, décadas sin saber qué había pasado con su familiar. Y esos duelos no se cierran y tú no puedes buscar, no puedes decir como, bueno, ya miren, pero olvídenlo ya, es que eso ya pasó, o sea, ya pasó, sigamos adelante. Y es como, no sigamos adelante hasta que no cerremos o sea, no sepamos hasta lo último que sucedió. De hecho, el Marcelo Rubens Paiva, que es el que escribe el libro del cual se basa la película y es el hijo de esta familia, él dice que nada de esto hubiese sido posible si Dilma Rousseff no hubiese pedido la Comisión de la Verdad de 2014, que es ahí que esa es la escena que ve Eunice ya muy mayor. Y es cuando ve qué es lo que realmente sucedió. Entonces, esa búsqueda de la verdad es mucho más importante para poder cerrar capítulos y poder seguir adelante, o si no. O de ahí la importancia, ¿no? También de ahí la importancia también, porque mire que mientras usted decía eso me acordaba de la necesidad de la verdad en Chile, la necesidad de la verdad en España, y cómo los actores que se sienten atacados en medio de todo dicen o buscan cambiar ese tipo de relato, la necesidad de seguir contando esas historias. Me llegan como flashazos de testimonios de víctimas que hablan con los exguerrilleros de las FARC en la JEP y que le dicen, necesito saber qué pasó con mi familiar, qué fue lo que sucedió, cómo lo mataron, porque es que muchos de ellos y muchas de ellas vienen diciendo, es que yo no necesito, o sea, no necesariamente lo que necesito es que usted pague tantos meses, años, décadas de cárcel, necesito saber qué pasó para poder cerrar ese capítulo, y de ahí la importancia de la verdad. Y mire que si lo atamos de nuevo con lo de Estados Unidos, tal vez de ahí la importancia de lo que sucedió el 6 de enero con la posesión bueno, la posesión no, pero pues sí como la certificación de las elecciones en los Estados Unidos de que ganó Biden, y cómo se busca siempre cambiar el relato. Cómo se busca cambiar el relato, amañarlo, joderlo, trastocarlo. Y el sufrimiento de quienes fueron víctimas en esos momentos, los policías que estaban ahí al frente, quienes murieron, quienes resultaron heridos, y acá lo que nosotros estamos viviendo, que era lo que le mencionaba con la JEP, de ahí la importancia y la necesidad de que se diga la verdad y que podamos cerrar eso. No, sí, yo me acuerdo, o sea, hay algo que yo pensaba mientras veía la película y yo decía, no puedo creer que Bolsonaro haya aceptado este tipo de cosas, porque él era un negacionista de la dictadura, o al menos de los crímenes que había hecho, y decía que era bueno para el país. Eso mismo también obviamente ocurre con gente con partidos y políticos de la derecha en Chile. La vicepresidenta de Argentina es una revisionista de la dictadura de allá, y ese tipo de cosas, y que haya redes internacionales de políticos que también estén estrechándole la mano a esa gente. Y es como, ¿qué? Y tú no aceptas tú aceptas el paquete completo. O sea, si tú vas a trabajar con alguien de ese tipo de gobiernos o vas a aceptar un papel en ese tipo de gobiernos y ese tipo de cosas, tú aceptas el papel completo. No. O sea, él sí apoyó la dictadura, pero es tan bueno él no reconoce las víctimas de la dictadura, pero es tan bueno en la política económica, no sabes. Y es como, no. Tú aceptas el paquete completo. Y entonces, ahí sí creo que sí, no hay matices o cosas así. Uno puede llegar a entender, obviamente, cosas, pero pues los derechos no son un debate. Sí. Donde voy. Bueno, ya hablamos, digamos, de lo que nos tocó la película, incluso de sus importancias políticas, y hablemos entonces ahora de lo que dejó la película en términos de premios sociales. Fue absolutamente bien. Gracias a Dios ganó película internacional.
Sí. Pero mira, antes de los Oscars se la vieron amigas y ya se lo habían visto unas amigas. Y un día antes de los Oscars recuerdo que una amiga llegó y me dijo como, parce, ojalá Fernanda Torres se gane el Oscar. Sí. Marica, no me importa, lo siento por Demi Moore, pero el papel es absolutamente impresionante. Al final, ya sabemos, no ganó, gana Mm. Mikey Madison, pero le quería preguntar si sacáramos o estuviéramos días antes, estuviéramos haciendo nuestra polla o hubiésemos visto ya la película y nos viéramos el Oscar, ¿usted cree que Fernanda Torres merecía más el Oscar que Mikey Madison? Me, pucha, es difícil, ¿no? Difícil porque creo que creo que fue la mejor de las mejores categorías que tenía para disputarse, ¿no? Es decir, habían papeles buenos, el de Demi Moore fue muy bueno, pero era muy Sacando a distinto. Carla Sofía Gascón, sí. Sí, de acuerdo, también. El de venga, a ver, vemos la lista. No, es como Ay, ya, cómo suelten los odiamos Oscars esa y es como, no, película. no los voy a soltar, no los voy a soltar. Pero me da risa, es que como odiamos esa película, lo indignado es que como latinoamericanos nos hizo sentir. Em, Mire, Leading Road, yo no me di Wicked, yo no siento que Wicked le diera a Cynthia Erivo para poderse ganar ese papel, pero sí siento que De acuerdo. tres chicas que estaban ahí, o tres mujeres que estaban ahí y que realmente merecían ese galardón, si eran estas tres, Mikey Madison, Demi Moore y Fernanda Torres. Em, tal vez, tal vez sí. Tal vez sí se lo llevaba Fernanda Torres, con todo se lo merecía. Pero no sé si a usted le queda la sensación que cualquiera de ellas tres la lograba. Más allá como del sentimiento que uno como que tenía hacia el papel de Demi Moore, hacia lo que había sido su trayectoria. Si cualquiera de estas tres se lo llevaba, uno sacaba y le daba los aplausos No, y absolutamente, absolutamente satisfecha. Sí, yo creo, ojalá algún día como que marica, es más difícil, o sea, es más fácil desclasificar archivos de la CIA y del FBI que una votación de los Oscars, ¿no? O sea, pero sería sí, muy entretenido saber hasta dónde llegó esa votación. Igual Fernando Torres se la sí, metió toda a la campaña de la película sí, y tan así que a ella le habían ofrecido como tremendo papeles como en la novela más famosa, más vista de Brasil, que ya es un público como de 200 millones de personas. Y sí. ella dijo, no, 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 yo tengo que irme a hacer campaña por la película. Mm, Y funcionó sí. bastante. Sí, merecido. Es que sí, al final siento que va a ser difícil que nos den, ojalá sea pronto un premio así, porque recuerdo que hace unos años se lo llevó el protagonista del artista, que era alguien que nadie daba por sentado como el que se lo debe llevar por mejor actor principal de una película en donde el hombre ni siquiera creo que tiene una línea nomás en la película y todo era mudo. ¿Sí recuerdas esa película? Mm, sí, sí, me Hace acuerdo. poquito que estaba viéndome un video de los recuentos de cuáles fueron los actores que en los últimos 25 años se llevaron el galardón a mejor actor. Entonces, lo recordaban a él y yo decía, aquí a Ricardo Darín se lo han demorado bastante. Sí. Sí, sí. Y tal vez eso es como lo triste y lo frustrante del tema, porque no nos digamos mentira, los Oscars son como el mundial de fútbol de las El Miss películas, de la Universo de actuación, las el Miss, películas. el Miss Universo de las películas. Eh, pero, pero sí, merecidísimo, sí lo tenía Fernanda Torres su nominación y hubiera sido una ganadora que todo el mundo tendría que haberse puesto de pie por su papel, lo merecía. Pero un poco vuelvo a mi punto y es, vamos a ver cuántos años nos demoramos para que nos den algo así, para que le reconozcan al cine latinoamericano ese puestico ahí. Sí, el bien hecho, el que Sí. queda bien hecho, porque creo que sí hemos tenido varias latinas que han sido nominadas en este siglo. Pues Amores me Perros. acuerdo, me acuerdo de En Babel, María Llena eres de Gracia, Roma. Sí. Amores Perros Sobre creo todo que son no papeles nominaron a femeninos, me ninguno. parece chévere. ¿Ah? Sí, en Amores Perros creo que no los nominan como mejor actor, pero para el papel que No. se hace Gal García ahí también es muy bueno.
Gael García se ha hecho muy buenos papeles. De hecho, el papel que hace el Che merecía estar ahí metido. Yo recuerdo que yo me chillé bastante esa película. Sí, creo que en medio de todo sí tiene que haber, y creo que cuando abrimos la temporada de los Oscar, me acuerdo mucho de haberle contado el artículo de Catalina Sandino Moreno que fue toda la campaña de lobby para lograr la nominación, y eso tiene que ser, pues son esfuerzos colectivos, pero también, pues en el caso de I'm Still Here era esfuerzos de nación, o sea, cuando celebraron la victoria de la película también era pues un gesto político importante, porque era como no vamos a volver a ese estado de cosas, y digamos las películas ayudan a preservar esa memoria colectiva. Entonces creo que igual, a pesar de lo dura que es, termina siendo una película muy motivadora de seguir resistiendo desde donde se pueda y con dignidad, y eso creo que es como una enseñanza muy linda de la película. Lo necesaria que se convierte esa película para estos momentos en Brasil, me parece también, para estos momentos en la región, en el mundo, sí. De hecho, Fernanda Torres hablaba de que esa película no representaba solo la historia de Brasil, que no era la historia de una república bananera. Eso fue en una entrevista en Vanity Fair, sino que lo que la película mostraba es que cualquier persona en cualquier nación podía perder sus derechos, y lo que hacía que esa película fuera una historia global, no una historia brasilera. Total, no, y de acuerdo, súper de acuerdo, porque era un poco lo que mencionaba usted en el editorial, lo que yo le comentaba ahorita, la cantidad de espejos que estamos viendo y lo relevante que se hace, hablemoslo a nivel local para Brasil, en medio de lo que sucedió previo a que volviera Lula, lo que ha sido el juicio contra el expresidente Bolsonaro. Lo que ha sido también ver esos espejos en países como Argentina, lo que está sucediendo en Venezuela, es decir, se vuelven historias necesarias, y en estos momentos el que la gente allá la haya celebrado de esta forma, como que también les muestra de presente, ojo que nosotros hemos ganado cosas, pero en cualquier momento lo podemos volver a perder. Así como lo ganaron, lo perdieron, pues es que salió Dilma, perdón, y quedó Bolsonaro, y luego volvió, la sacaron. Pero bueno, que nos quede moraleja, no seas fascista, no seas hijo de puta. Sí, de acuerdísimo. Diego, ¿qué vamos a ver la otra semana? Tatiana, que yo, mire, venía pensando en eso en estos días, que yo decía, bueno, se nos sacaron las de los Oscar, creo que hay un par que de ahí valdría la pena ver también, pero también hay algunas series de las que no hemos hablado y que también valdría la pena comentar. Entonces le voy a dejar algunas opciones y usted me dice cuál quiere ver o a qué quiere que le hagamos. Sí, bueno. Yo, mire, ganó como mejor película animada Flow, y yo no sé si usted se la vio. No. Pues, no, pero me pareció muy lindo, le hicieron un recibimiento hermoso por allá en Latvia, a los creadores. Letonia. A los creadores, sacaron a nuestros oyentes de Latvia, de Letonia, que nos están escuchando. Latvia. Mire, yo le digo, vale cada minutico, pero no, debe ser hermosa. Le voy a proponer otra, o sea, yo le voy a proponer varias cosas. Estaba nominada Robot Salvaje, y yo no la he visto. Y tenemos un amigo en común que la vio y que dijo que había llorado 3 veces. También se la dejó ahí en el sobre la mesa. Hay una película muy importante que ganó como mejor documental y que habla mucho del momento en el que estamos pasando en estos momentos, que fue la película hecha por palestinos e israelíes sobre lo que está sucediendo en estos momentos allá, que puede ser importante también revisarla. Pero le tengo también un par de series. Una que a usted le gusta mucho y que se está viendo, que creo que la tiene al día, y otra que yo me estoy viendo y que la tengo al día y que me gusta mucho. Entonces, la serie es Hack, la que usted se está viendo. Hacks, sí. Ok, sí, ya me la vi, creo que la vi. Sí, que es la historia de una actriz de la comediante. Bueno, de la comediante, sí. Y la otra es Severance.
Ah, Severance, sí, no me la he visto. Estaba terminándome Paradise. Estaba terminándome Paradise para empezar. Para empezar Severance, pero ni siquiera voy a la primera temporada, te digo. O sea, ni siquiera. Pero podemos empezar a hablar de series otra vez. ¿Sabes cuál podríamos hacer que tú y yo no las ya no la vimos? 100 años de soledad. Podemos hablar de 100 años de soledad, además porque está pendiente una segunda parte. Y habíamos dicho a principio de temporada. Que en enero, ¿no? Estamos en marzo. Chan, chan. Pero estamos pendientes de ver esa segunda parte y creo que se puede demorar tanto como Gabo se demoró terminando de escribir 100 años de soledad. El man, no diga eso, por favor. No, pues si me dice que la mitad del libro porque pues, nada, pasaron muchas cosas en su vida. Falta es que me diga que primero lanza el libro George Martin de Game of Thrones a que llegue la segunda parte de 100 años de soledad. Eso ¿Quién no sabe? puede pasar. Pero ahora la están grabando, creo. O regrabando cosas. Bueno, pues entonces, entonces hagamos 100 años de soledad. Para yo poder adelantarme con Severance. Bueno, hágale, de una, está bien. Así que vamos, entonces nuestra próxima reseña será sobre la primera parte de 100 años de soledad, previo a lo que va a ser el estreno de la segunda, que esperamos que llegue muy pronto. Y pues una temporada de premios que nos deja cositas todavía como para seguir chismoseando. Voy a buscar verme por lo menos la de Robot Salvaje y el documental que me parece chévere. Y a ustedes gracias por acompañarnos, y Tatiana, pues ahí le dejo esas sugerencias también sobre la mesa. Felices. No sé. Sí, que voy a empezar a ver Severance, sí, ya es un compromiso. Listo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta temporada de premios y pues nos escuchamos en 8 días con otra reseña, en este caso de 100 años de soledad. Chao, Tats. Chao. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quiere escribir algo sobre el programa o este episodio, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @KarenDuque o @elrotolomedia, tanto en Instagram como en Twitter o X. Si nos quiere escribir algo más largo, hágalo a través del mail, el correo del rotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no dude en calificarnos o darnos like desde la plataforma que nos escuche, o recomendarnos con conocidos, amigas, amigos o familiares. Queremos que esta comunidad cada día sea más grande. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otra reseña.